Hace mucho tiempo tuve un sueño y ese sueño fue Japón. Me llamo Marcos Cartagena y quiero darte la bienvenida al Hanasaki Podcast, un lugar donde te hablaré de las enseñanzas más valiosas que he aprendido de la cultura japonesa, mis propias reflexiones sobre la vida y una sección de entrevistas que he titulado Personas con Ikigai, en la que traeré a hombres y mujeres que han encontrado su propósito vital y trabajan cada día para hacerlo realidad. Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y por último un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de descifrar. Hana mitai ni seichuste saite kudasai. Hola a todos mis apreciados oyentes del Hanasaki Podcast. Hoy vamos a hablar de paz interior y de cómo desarrollar una mayor serenidad en nuestras vidas más allá de las prácticas conocidas como la meditación y el mindfulness. O como se diría en japonés, Meisou igai ni uchi naru hewa o tsukuru you ni dou surebai desu ka? Para ello os traigo de nuevo al podcast a una experta en esta materia a la que aprecio mucho y de la que estoy seguro que nos va a aportar un gran contenido de valor. Se trata de Mónica Esgueva, una mujer que inició su camino en el desarrollo personal y espiritual hace ya más de 20 años. Se ha formado con los mejores, desde aprender directamente del mismísimo Dalai Lama en Nepal a realizar cursos de posgrado en liderazgo y estrategia en la INSEAD de Francia, de coaching PNL con el co-creador de la PNL, John Grinder, en psicología y neurociencias en el MIT de Boston y en el King's College de Londres. Mónica se dedica profesionalmente al coaching, a enseñar liderazgo, maestría emocional, autoconocimiento y mindfulness a empresas, organizaciones y personas ávidas de alcanzar un mayor equilibrio y paz en sus vidas. Entre algunos de sus logros destaca haber publicado 8 libros de desarrollo personal y haber sido elegida una de las top 100 mujeres líderes en España. Muchas gracias, Mónica, por estar aquí hoy con nosotros y bienvenida al Hanasaki Podcast. ¿Qué tal estás? Muchas gracias por invitarme. Encantada de volver contigo, Marco. Bueno, sobre todo yo, encantado de tenerte de nuevo, que dediques tiempo otra vez a toda la audiencia de Hanasaki Podcast, que ya me comentaron muchos de los que te escucharon que les encantó la entrevista y de hecho con los ponentes que más relevancia han tenido en el canal son con los que suelo repetir, así que estás aquí por un motivo. Pues muchas gracias a todos. Bueno, a la pregunta con la que siempre empezamos las entrevistas de cuál es tu Ikigai ya tenemos respuesta porque la dijiste en la primera entrevista y para todos los que quieran conocer un poco ese previo a lo que sería esta entrevista lo pueden escuchar en el episodio número 14 en el que hablamos con Mónica sobre muchas cosas como por ejemplo cómo la meditación y el mindfulness pueden influir de manera positiva en tu vida, entre otras cosas. Pero en esta ocasión quiero que tratemos 3 agentes perturbadores que nos atenazan de forma asidua, que nos quitan esa paz, ¿vale? Y que nos impiden sentirnos de manera equilibrada en nuestro día a día. Una de ellas es la preocupación. Otra es estrés/ansiedad, que se parecen mucho, pero luego matizaremos las diferencias. Y las emociones descontroladas, ¿no? Cuando las emociones que sentimos se apoderan de nosotros y nos desbordan. Vamos a ver cada uno de ellos y me gustaría que nos dieras recursos que nos puedan ayudar a lidiar con estos agentes, ¿vale? Perturbadores. Empezamos con la preocupación. Mónica, ¿cómo haces tú para preocuparte menos? Es que ya sabemos eso de que el 90% de las cosas por las que nos preocupamos nunca llegan a ocurrir. Y luego del 90% de las que sí ocurren, generalmente tienen solución. Entonces, ¿cómo podemos reducir los espacios de tiempo en los que sufrimos por algo que todavía no ha ocurrido? Bueno, yo creo que en la teoría ya mucha gente la sabe. Lo difícil es llevarlo a cabo, ¿no? Y yo creo que hay una falta de entrenamiento mental, porque antes la gente no era consciente de cómo funcionaban las cosas, pero yo creo que hoy en día hay muchísima información, mucho conocimiento accesible y cada vez más gente pues lee libros de autoayuda o ve vídeos o hace cursos o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que ya se sabe en general, no digo toda la población, pero ya las personas que tienen una cierta inquietud ya saben que no sirve para nada preocuparse de aquello que no está todavía sucediendo. Y yo creo que lo difícil es llevarlo a cabo. Claro, sabemos que no tenemos que preocuparnos. A ver, aunque me lo digan, es posible que no ocurra. ¿Qué sentido tiene sufrir por algo que...? Pero aún así lo seguimos haciendo, ¿no? La gente la ves preocupada, angustiada, sufriendo a lo mejor semanas y luego llega el acontecimiento que les preocupaba y no pasa nada o se resuelve de una forma
mucho más fácil de lo que en un Mm. principio imaginábamos y pensamos, ostras, pues me podía haber ahorrado Mm. perfectamente estas 3 semanas de sufrimiento, ¿no? Entonces, Total. ¿qué nos puedes dar para que la gente que sepa la teoría pero no pueda aplicar la práctica llegue a poder hacerla? Mm. Yo creo que hay que diferenciar entre inteligencia racional y sabiduría. Entonces, la inteligencia racional es la capacidad de poder resolver problemas. Y es donde nuestra sociedad pone el hincapié, ser capaz de resolver problemas. Estamos aquí para resolver problemas, uno tras otro, ¿no? Pero yo creo que lo que no se pone hincapié es en la sabiduría. Y la sabiduría es saber qué problemas hay que resolver y qué problemas simplemente hay que disolver en la mente. Entonces, esto es lo que no se trabaja la sabiduría. Entonces, incluso cuando se tiene la información, incluso cuando ya es hasta conocimiento racional, no se tiene la sabiduría para ver cuál es prioritario y cuál es no. Cuál es algo que realmente necesitamos resolver, y hay cosas que no necesitamos resolverlas, simplemente disolverlas en nuestra cabeza porque no son problemas que nosotros nos hemos montado, pero que no existen en la realidad. Entonces, para mí es una falta de sabiduría. Y esa sabiduría se consigue trabajando a un nivel mucho más profundo. No solo es saber lo que tenemos que hacer, sino digerirlo, hacerlo que sea nuestra segunda naturaleza, entrenarlo. Y eso ya estamos hablando de cultivar las virtudes mentales y las virtudes del corazón. Y esto no se hace. Se sabe, el conocimiento está ahí, y más que nada en la era de Internet. Es decir, das un clic, buscas en Google y ya lo tienes todo. Pero no se emplea ni foco, ni energía, ni tiempo en desarrollar las virtudes, en desarrollar las cualidades internas. ¿Por qué? Porque uno está totalmente distraído haciendo de todo, cosas a lo mejor que no tendríamos que hacer, pero con tal de ocuparnos y distraernos, pues todo nuestro día está ocupado y distraído con cosas que no tienen gran valor. Pero que lleva mucho tiempo. Y claro, ahí eso es falta de sabiduría. Hay que cultivar la sabiduría realmente en lo que necesitamos para crecer, para estar mejor, para tener un bienestar interno. Necesitamos cultivarlo. Esto no va solo. Esto no es solo por tener el conocimiento que se va a hacer. Se necesita ver la mente, porque al final toda nuestra vida es nuestra mente, como nosotros filtramos la realidad y qué hacemos en nuestra mente, ese es el mundo en el que vivimos, no es el mundo exterior. Entonces, si esto fuera nuestra prioridad, dedicaríamos muchas más horas, mucho más energía, mucho más foco a cultivarlo, porque la mente es como un jardín. Entonces, si no lo cultivas, pues lo que tienes ahí es de todo. Y las malas hierbas crecen y se comen las semillas que habíamos podido echar de flores o de plantas o de árboles frutales. Entonces, hay que tener un trabajo muy continuo en cuidar el jardín de nuestra mente. Es el único que importa, o por lo menos el que más importa. Debería ser nuestra prioridad y no lo es. Por eso estamos como estamos, por eso la sociedad está como está. Porque para ti, ¿qué diferencia hay entre conocimiento y sabiduría? Pues el conocimiento es el acceso a la información y lo puedes recitar de memoria. Hay mucha gente que tiene un conocimiento, se ha leído muchos libros y te lo repite. Es fenomenal. Bueno, pues lo mismo que hace la máquina ahora que se llama Internet, que lo buscas en Google y está ahí, o la inteligencia artificial, ha acumulado el conocimiento y te lo repite. La sabiduría es cuando tú lo has integrado, cuando tú a través de la experiencia sabes las cosas de una manera mucho más profunda y ya no las tienes que pretender o copiar, es que te salen solas. Y sabes distinguir entre lo que es pernicioso y lo que es beneficioso. El conocimiento solo no te da esa información. Y la gran mayoría de los problemas que tenemos es porque realmente no sabemos distinguir entre aquello que nos hace daño a corto y medio plazo y largo plazo y aquello que es un placer inmediato. Esto la inteligencia racional no lo hace. ¿Por qué? Porque está basada en el ego. El ego solo busca el placer inmediato, busca aquello que le hace sentir bien en el momento, pero le da igual lo que venga después. Si luego eso es perjudicial, es pernicioso para nosotros y para otros, es que le da exactamente lo mismo. Y ahí radica uno de los grandes problemas de la humanidad. Vale. Y bueno, entiendo que me voy a meter en un jardín complicado, ¿vale? Pero lo que veo es que para ti una de las formas mejores de poder gestionar la preocupación es mejorar y trabajar tu sabiduría, ¿no? Entonces,
cómo la trabajamos. Y imagino que aquí esto puede dar para mucha. Esta pregunta puede ser brutal de que la respuesta no es una respuesta sencilla y son muchas cosas, ¿no? Pero así a grandes rasgos, ¿qué podemos decir para trabajar la sabiduría e integrar esas cosas de forma que las tengamos dentro y no sea una cosa que simplemente conocemos, sino que ya sea algo que sepamos hacia. Bueno, pues esto es llevar un poco la corriente opuesta de a lo que nos arrastra nuestra sociedad de hoy en día, ¿no? Nuestra sociedad nos arrastra a que nos entretengamos con las redes sociales, a que encendamos el televisor y veamos las noticias, veamos los programas basura, veamos los programas donde se pone a parir a la gente, veamos las chorradas de turno. Que en Internet hay infinidad de distracciones, o sea, por una parte redes sociales, pero tienes infinidad de vídeos que simplemente te entretienen y no te aportan absolutamente nada. Y luego nos creamos unas listas de cosas por hacer que son interminables también. Entonces, todo nos lleva a que nos perdamos en las tonterías, en las superficialidades y en las actividades del día a día. Ninguna de esas facetas lleva a la sabiduría. Entonces hay que tener, pues esa capacidad de decisión para darnos cuenta y claridad mental para darnos cuenta que esto no nos aporta a medio y largo plazo. Nos entretiene ahora, sí, sin duda, pero no nos aporta a medio y largo plazo. Entonces la sabiduría también consiste en saber qué es lo que va a ser beneficioso para mí en el medio y largo plazo. No solo que yo ahora mismo pues me encuentre un poco mejor porque me da un subidón, ven que me han dado 3 likes o que pues pongo un vídeo y me sale un vídeo detrás de otro y ya me he perdido 15 minutos, pero por lo menos me he olvidado de mis problemas ahora. No, la vida tiene muchos retos, hay que enfrentarse a esos retos, por supuesto. Y no se puede o no se debe meter debajo de la alfombra todo aquello que no nos gusta, incluido esos retos, incluido esas cosas que son menos amables de nuestra vida, más desagradables. Entonces, esa capacidad de enfrentarse a lo que nos viene de cara también es una manera de cultivar nuestra sabiduría. Y luego cultivar, insisto, las virtudes internas. Es que esto es algo que no se nos ha enseñado ni de pequeños ni de mayores y no hay nada ni nadie, bueno, muy poca gente, sí la hay, gracias a Dios, pero en números muy reducidos de personas que sean exponentes de la sabiduría. O sea, ¿cuáles son los exponentes que nos sirven hoy en día o que sirven, no digo a nosotros, pero sí, o los que ven este podcast o lo escuchan, sino en general a la población? Pues los influencers, los celebrities, los famosos de turno, los políticos. Quiero decir, ¿realmente estos son los roles que queremos seguir? ¿Lo que dicen estas personas y lo que hacen? Entonces, hace falta un cambio muy fuerte, un cambio de conciencia. Pero esto se hace de individuo a individuo. Esto no se hace, no podemos esperar que lo haga la sociedad por nosotros. Somos nosotros los que cambiamos la sociedad. Entonces, aquí es nuestra única responsabilidad. Nuestra vida, nuestra mente es nuestra responsabilidad. Entonces, ¿qué elegimos? ¿Qué es importante? ¿Qué es primordial para nosotros? ¿Y qué no lo es? ¿Qué es secundario? Y en función de eso, pues organizar nuestra vida. Decías lo de enfrentar las cosas de frente. Hay una palabra japonesa que es makoshobu, que justamente significa eso, como no esconderte bajo la tierra para hacer como que no estás, pero el problema sigue ahí y tienes que enfrentarlo de frente, echarle valor un poco a la vida y resolver las cosas, porque al final son oportunidades de crecimiento, son retos que se plantan delante nuestra y cómo lo resolvemos, qué hacemos, eso nos ayuda a crecer, nos aporta un poco más de sabiduría. Claro, porque al final incluso las dificultades y lo que no nos gusta son oportunidades de crecimiento. Entonces, ahí es donde está la elección, digamos, de cada uno de nosotros. Si realmente nos tomamos conciencia de que estamos aquí para crecer, para desarrollarnos, para convertirnos en mejores personas, para aumentar nuestro nivel de conciencia, o estamos aquí para pasar el rato. Entonces, en función de cómo tú decides que es para ti la vida, pues ahí aplicas pues una estrategia a otra. Si estás aquí para pasar el rato lo más agradable posible y que nadie te dé la lata y poder tener el mayor nivel de riqueza, de estatus, de reconocimiento y de poder,
pues vas a coger un camino. Si tú ves la vida como que estás aquí para dar sentido a tu vida, para aportar algo de valor a la vida tuya y la de los demás, para contribuir en algo y para tú crecer, coges otro camino. Entonces son dos caminos que yo diría son opuestos. Y bueno, y el menos trillado, desde luego, es el de un camino de conocimiento, un camino de sabiduría, un camino de sentido, de propósito, un camino de contribución. Este es el menos cogido por las personas, pero no significa que no sea el bueno. Claro. Y en la parte de trabajar tu mente, porque al final muchas de las veces que nos sentimos mal o que nos preocupamos es porque la mente nos dice X cosa que nos orienta hacia un camino, ¿no? Es decir, si tú estás pensando constantemente sobre esto y le estás dando vueltas y estás repasando todas las posibilidades negativas que hay alrededor, al final la mente juega ahí un papel y cada pensamiento genera una sensación. Y si estás pensando cosas negativas alrededor de eso y no puedes controlarla, constantemente vas a estar en una parte de negatividad. Entonces, en ese trabajar la mente, ¿qué podemos hacer para ganar mayor control, para tener una mente más sana? Bueno, yo creo que es importante el darnos cuenta que la mente, que también lo podemos llamar el ego, la mente sin entrenar es una mente que va a ir siempre hacia las cosas negativas. Hay un sesgo negativo en el cerebro biológico que viene pues, de nuestros ancestros hace 200.000 años que necesitaban tener un radar de los peligros y de las amenazas. ¿Y por qué? Porque podían ser en cualquier momento aniquilados por cualquier fiera de las que había, ¿no? en ese mundo tan selvático y tan lleno de depredadores. Entonces, nosotros hoy en día esto no lo necesitamos, no estamos en esas circunstancias. Sin embargo, ese mecanismo está. ¿Por qué? Porque está para momentos muy graves, digamos, ¿no? En el que tenemos que reaccionar de manera inmediata y ver si hay un peligro. Pero claro, esto que no sucede pues muy poco en la vida. Sin embargo, como ese mecanismo ya está, pues lo que hace es que la mente de serie, simplemente sin que nosotros hagamos nada, se va a ir a lo negativo, se va a ir a las posibles amenazas, se va a ir a los posibles peligros. Y si no me los invento, si es que da igual. Entonces, la mente funciona así. Una vez que sabemos ese mecanismo que es, digamos, el natural, no significa que nosotros nos tengamos que dejar llevar por él. ¿Por qué? Porque no somos animales. Nosotros tenemos una capacidad de reflexión que los animales no tienen. Tenemos una capacidad de acceder a otras partes evolucionadas que los animales no tienen. Entonces, si nosotros actuamos como animales, pues somos como animales. Y que a veces los seres humanos se comportan como peor que los animales, como bestias, ¿no? Aquí la clave es que tenemos esa capacidad para comportarnos de una manera muy baja, que nos hace mucho daño y que hace mucho daño a la gente alrededor, y tenemos la capacidad de superar todo esto y convertirnos en superhombres. Entonces, todo depende de qué queremos hacer con nuestra vida. Si queremos convertirnos en superhombres, podemos. Superhombres, supermujeres, superhumanos. Y es que tenemos unas capacidades que no las hemos desarrollado. ¿Por qué? Porque no le hemos dedicado el tiempo y la energía. En mi entrenamiento con los lamas tibetanos, pues yo he visto que como pasan mucho tiempo dedicados a este entrenamiento mental, entrenamiento de la estructura emocional, son capaces de desarrollar aspectos y talentos que nosotros ni los imaginamos, ¿no? Entonces, vuelvo siempre a lo mismo, ¿cuál es tu elección? Esto es dependiendo de tu elección, y luego tienes que ser coherente con esa elección. Dices, no, yo quiero una vida con sentido, pero me dedico el día a día a perder el tiempo. Bueno, pues entonces aquí hay falta de coherencia, ¿no? Y es fácil, o sea, yo no estoy diciendo que esto sea fácil de llevar a cabo. Lo fácil es perderse en el día a día, en las actividades diarias, en las distracciones. ¿Por qué? Porque es más sencillo, porque la corriente te lleva hacia ahí. Y la mente, ese aspecto de la mente que realmente es el ego, está muy cómoda en eso, porque solo quiere las sensaciones buenas a corto plazo, el resto no le interesa. Y parte de esas sensaciones es meternos en charcos que luego se convierten en espirales descendientes que no nos damos cuenta en el momento, pero que son realmente como caer en un pozo. Y luego salir del pozo no es nada fácil. Yo muchas veces he puesto el símil de
de que la mente es como un caballo pura sangre que está sin domar y que si conseguimos ponerlo en la línea que queremos, el caballo puede correr a una velocidad enorme y nos puede potenciar y catapultar hacia arriba. Pero como decida correr en la dirección contraria, nos va a arrastrar por campos llenos de espinos, de piedras. Entonces, claro, una de las mejores inversiones que podemos hacer en nuestra vida es aprender a domar ese caballo, porque claro, nacemos y el caballo no está domado. Y la mayor parte de la gente vive con un caballo que va a su lección. De vez en cuando va a la dirección buena y otras veces se va en la negativa. Y no sé si tú compartes un poco esta visión. Sí, por supuesto. Son lo que tenemos. La mente es como, y los pensamientos son como caballos salvajes, efectivamente. Son caballos que si no están entrenados nos van a perder. Y nos pierden, de hecho. Se van muy lejos y luego a ver qué hacemos con ellos. Ya nos han perdido y no sabemos cómo volver. Entonces, parte de este entrenamiento es primero calmar esos caballos salvajes, acallarlos, tranquilizarlos, calmarlos, ¿no? Que es un símil de calmar nuestros pensamientos, aquietar nuestra mente. Y luego ya los podemos domar. No podemos domar los caballos salvajes per se. Hay que aquietarlos y hay que desidentificarse con esos pensamientos. No somos nuestros pensamientos suceden de manera muy automática. Y si nos identificamos con ellos, pues nos hemos perdido. Somos la conciencia que piensa esos pensamientos. Entonces, como somos la conciencia, sí que tenemos poder, somos los jinetes de esos caballos y podemos hacerlo. Pero claro, requiere un esfuerzo porque aquí nadie va a venir a domarlos. O lo domamos nosotros o nadie va a hacerlo por nosotros. Entonces, por muchos libros que lea uno, vídeos que vea o podcast que escuche, o sea, al final uno se tiene que remangar y lo tienes que hacer día a día. Esto es, la mente tiene muchas capas y hay que trabajar cada una de esas capas y luego ir ascendiendo niveles de conciencia. Yo lo veo como una escalera, ¿no? Que hay que ir subiendo esos peldaños y hasta que no has subido y te has estabilizado en un peldaño no puedes subir al siguiente. Y es verdad que a medida que vas subiendo esos peldaños, no es que no tengas retos, los retos los tenemos todos, pero la manera en la que te enfrentas a esos retos que la vida te trae tarde o temprano es muy diferente. Y entonces esos retos ya no te arrastran, no te pierden, no te hacen caer y no te puedes levantar. Lo que haces es que, bueno, vienen los retos y obviamente a veces te salpican, te mueven, etcétera, te emocionan, te distraen, pero cada vez tienes una capacidad más entrenada de que vuelves a tu centro, vuelves a tu punto de equilibrio más rápidamente. Y en esto consiste el entrenamiento mental realmente. Este podcast está patrocinado por descubriendojapón.com, una agencia especialista en organizar viajes con alma a Japón, de la que yo también soy uno de sus fundadores. Hemos nacido para dar servicio a todos aquellos que quieran descubrir el país de una forma diferente, con la que poder conectar con su esencia y volver de allí con la sensación de haberlo conocido de verdad. Viajes con grupos de tamaño reducido, visitas a lugares fuera de las clásicas rutas turísticas y acompañado por uno de los guías del equipo de Descubriendo Japón, un amante de la cultura japonesa que habla el idioma y que te lo mostrará más como un amigo que como un guía a la vieja usanza. Yo soy uno de ellos. ¿A qué esperas para hacer realidad tu sueño? Visítanos en descubriendojapón.com. Y ahora quiero que hablemos sobre el estrés y la ansiedad, que son dos palabras que se escuchan mucho. Primero quiero que me des tu punto de vista de si el estrés es lo mismo que la ansiedad o hay una diferencia o cuál es la diferencia entre la una y la otra. Bueno, el estrés es un mecanismo biológico que tiene su lugar, ¿vale? Los animales también tienen ese mecanismo instalado. Entonces, igual que las cebras, cuando las persigue un león, tienen ese mecanismo y ese mecanismo tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque las hace correr más rápido, porque su vida está en peligro. ¿Qué ocurre con las cebras? Que si luego el león se despista y se va a buscar a otra o se va para otro lado, la cebra vuelve rápidamente a su equilibrio homeostático y es perfecto, cumple su función. Entonces, ¿cómo funcionan nosotros los humanos? Pues cuando vamos a dar, por ejemplo, una charla ante un público o cuando vamos a correr una carrera de 100 metros, bueno, pues ese estrés es importante. ¿Por qué? Porque es el que te va a dar el do de pecho, te hace dar lo mejor de ti. Entonces es perfecto. El problema que tenemos los seres humanos es
que a diferencia de los animales, bueno, hemos inventado cosas maravillosas, como puede ser el Internet o como puede ser el baile de salón. Fíjate tú que esto los animales no lo tienen. Pero hemos inventado algo que es muy perjudicial, que es el estrés psicológico. Y el estrés psicológico es preocuparte por lo que ya fue, preocuparte por lo que podría ser y preocuparte por los demás. Entonces, tenemos infinita capacidad de preocupación y esto es lo que genera el estrés tóxico, ese estrés que ya nos hace mucho daño. Entonces, claro, hay que diferenciar entre lo que es un estrés saludable, que es muy puntual, y lo que es ese estrés que se alarga en el tiempo y que no viene ya a cuento. Y la ansiedad, pues sería ese miedo, esa inquietud, esa sensación de peligro inminente que se tiene cuando estás con ansiedad y que genera mucha tensión, incluso palpitaciones, y te pone en un estado en el que el cuerpo está en alerta permanente. Entonces, ni el estrés tóxico te deja nada bueno, ni la ansiedad. Y por desgracia, yo creo que podemos decir, sin equivocarnos, que el siglo XXI es el siglo de la ansiedad, ¿no? Para mucha gente. Sí, cada vez se escucha más que hay personas que dicen, no, es que tengo ansiedad. O sea, es como si fuera una enfermedad, ¿no? Y es que de repente, sin motivo alguno, pues siento esa sensación de estar ansioso, de que las pulsaciones se me suben y aparentemente sin que haya un motivo que lo desemboque, ¿no? O por lo menos que ellos no lo están identificando. Entonces, con estas dos cosas con las que el ser humano tiene que lidiar, que son al final temas mentales, de nuevo volvemos a la mente, ¿no? El no gestionarla bien, el no controlarla bien, no dominarla bien, puede provocar muchos problemas, ¿no? Se desboca en ciertos aspectos. Entonces, ¿qué dirías tú para gente que sufre de estrés o de ansiedad? ¿Qué puede hacer para mejorar ahí? Pues aunque ya hablamos de eso la otra vez, lo tengo que nombrar porque son las mejores claves, ¿no? Yo creo que no hay manera de estabilizar tu mente si no practicas meditación o mindfulness. El mindfulness es un aspecto de la meditación, es digamos, un estar en el presente continuamente, de manera formal, meditando, y de manera informal en el día a día. Y es que no hay otra manera, porque esa ansiedad viene y ese estrés de que no estamos aquí y ahora. Estamos pensando en lo que podría pasar después. Estoy pensando en lo que me queda por hacer después. Estoy pensando en lo que se me puede complicar después. O estoy pensando de lo que ya se me complicó en el pasado y entonces no se resolvió. Y fíjate el daño que me ha hecho y lo que me hizo fulanito y lo que yo me equivoqué. Esto es presente, nunca en el presente. Es pasado, futuro. Rumiando cosas del pasado o adelantándome a cosas del futuro. Y este es nuestro gran tema. Este es el tema de nuestra mente. La mente, por naturaleza, no va a estar en el presente. Entonces, por eso es o lo entrenas o lo vas a sufrir. Es que no hay alternativa. Entonces, no estamos hablando ya que sea un lujo. Es que ya no es ningún lujo. Es que es absolutamente necesario solamente para estar un poco cuerdo, nada más. Sí. Sí, no, que no es un extra, es que es una necesidad, porque como no lo hagas, estás expuesto a mucho sufrimiento innecesario. Eso es, gratuito y bueno, ya sabemos que los seres humanos, una de las características es que si no pones cartas en el asunto vas a sufrir, porque la vida viene con muchas dificultades y con muchos retos. Y no nos han enseñado, este es el problema, que en el colegio pues aprendemos cosas que luego no sirven para nada, pero venga, las aprendemos. Y cosas que son tan importantes como deberían ser el saber gestionar mi mente y mis emociones, y sería lo más básico del mundo, no se enseñan en el colegio. Y hablo del colegio y hablo de la universidad después y hablo que no se enseña nunca. Entonces, solo de adulto lo empiezas a aprender y a los adultos que tienen hijos, pues entonces algunos los empiezan a enseñar a los hijos. Pero claro, esto tendría que ser un movimiento masivo. Yo estoy deseando ver que esto sea un movimiento masivo en el que toda la sociedad comprenda que esta es la primera prioridad, que la primera prioridad no es convertirte en una persona de éxito material. ¿Para qué quieres el éxito si vives en la ansiedad permanente y en el miedo permanente y en la preocupación permanente? ¿Para qué? O sea, yo conozco a mucha gente, he tratado a muchas personas y claro, conozco a muchos que sí, tienen de todo,
pero es que están exactamente igual, carcomidos por el estrés, la ansiedad y los miedos. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué ponemos hacemos tanto hincapié y perdemos tanto tiempo y tanto esfuerzo en tener ese éxito material si luego no lo vamos a poder disfrutar? Claro. Y al final la meditación y el mindfulness es una forma de doblegar a la mente para llevarla a un punto en el que tú decides que quiere que esté. Y haciendo eso de forma recurrente, vamos asumiendo cada vez más el control de dónde está la mente, que no vaya en piloto automático. Bueno, se trata de cultivar ese jardín de la mente que yo decía, ¿no? Que es plantar esas semillas y luego estar continuamente, porque esto no es una cuestión de que yo ya las he plantado y ya me olvido. No, no. No, yo ya hice meditación en mis tiempos jóvenes. No te sirve para nada. Constante. Claro, esto realmente es esa metáfora del jardín, yo creo que es muy útil para mucha gente y les puede servir, que es, vale, tú plantas las buenas semillas, pero luego las tienes que cuidar, las tienes que poner al sol, las tienes que regar, las tienes que abonar, tienes que estar pendiente de ellas. Y entonces eso significa que se lleva el día a día y es a todas horas. Y yo no lo veo tanto doblegar la mente como hacer de tu mente tu aliada, porque si no, es que la mente, aunque no lo creas, se convierte en tu enemigo. Entonces, la mente tiene que estar para servir a la conciencia, no para dificultar nuestra vida. Y si la mente no está entrenada, no está cultivada, va a ser siempre una fuente de obstáculos para nosotros mismos. Que parece mentira, pero es así funciona. Sí, me gusta esa matización de más que doblegar, es convertirla en tu aliado, porque de hecho puede ser tu aliado. La mente puede jugar en tu favor. Ese diálogo interno que a veces nos martiriza puede ser un diálogo interno diferente, en el que te empodere, te potencie, te dé herramientas. La cuestión es esa, es que la tengamos bien trabajada, que hayamos plantado las semillas correctas y además es que las semillas se marchitan y hay que volver a plantar. Es un ciclo constante que nunca termina. Nunca llegas al punto de, vale, ya tengo la mente es mi aliada 100%, porque además incluso aunque la consigas tener a tu lado, hay veces se puede descarriar, ¿no? De nuevo, otra vez. Por eso al final tenemos el final del camino aparece con la iluminación. Hasta que uno no se ha iluminado, aquí somos todos, estamos metidos en la Matrix y aquí efectivamente el jardín hay que volverlo a plantar y hay que volverlo a cuidar y día a día, hasta que llega un punto en el que has cultivado tanto la mente y has cultivado tanto las virtudes internas que has podido aprender todas las lecciones que se vienen a aprender a esta vida y entonces ya te puedes graduar. Pero hasta esa graduación, aquí hay que pico y pala, que digo yo siempre. Y Mónica, ¿qué me dices de las emociones? Bueno, al final todos estos 3 puntos están como muy conectados y digamos que quizás las soluciones de uno solucionan las de otro. Pero para ti, o sea, ¿qué función tienen las emociones? ¿Son para ayudarnos? ¿Son para alertarnos? ¿Tú cómo las enfocas? Bueno, las emociones per se no son ni buenas ni malas, son mensajes. Son mensajes de nuestro inconsciente que dependen de muchas cosas. Las emociones salen de manera automatizada en nosotros y dependen, pues, por ejemplo, de nuestra educación, dependen de qué es a qué abrimos nuestra mente, ¿no? ¿Qué vamos metiendo en nuestra mente? Por ejemplo, si nosotros nos pasamos cada día viendo las noticias, leyendo los periódicos, todas las catástrofes y todas las cosas negativas que te cuentan, si nos vamos a la cama viendo películas que salen violencia, por ejemplo, o películas de miedo, o películas donde hay agresividad, etcétera, etcétera, todo eso luego va a provocar emociones negativas que no sabemos de dónde vienen, pero que las hemos nosotros permitido que se cultiven en nosotros, que entren en nosotros. Entonces, las emociones son automáticas, pero tienen sus causas, ¿no? Simplemente que luego aparecen de manera automática para darte un mensaje. La diferencia es, lo más importante es cómo gestionamos estas emociones, porque lo que viene después es lo que cuenta, es qué hacemos con estas emociones. Entonces, si estas emociones las tomamos como mensajes, bueno, pues me está diciendo que me siento mal, que esto me hace sentir mal, o que esta persona siento que ha pasado mis límites, o siento que a esto no me hace gracia, no me gusta, no me apetece si lo puedo elegir,
o que aquí me está dando una información de que esto que pasó esta mañana me hizo daño. Las emociones son simplemente mensajes. El problema es qué hago yo con mis pensamientos después. Si yo esas emociones lo que hago es acrecentarlas, las voy expandiendo. ¿Gracias a qué? A mis pensamientos. Y cuando hago eso se convierten ya en sentimientos. Entonces, las emociones tienen una vida muy corta, son efímeras, pero cuando nosotros las fomentamos con nuestros pensamientos, se convierten en sentimientos que tienen una fuerza, una expansión y ya se van quedando en nosotros. Eso es lo más peligroso. Porque ahí no es que no se puedan gestionar, pero la gestión es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque ya se han quedado mucho más amplificadas y más profundizadas, enraizadas en nosotros. Y si eso no lo cambiamos, pues luego se convierten en estados de ánimo, que son todavía mucho más permanentes. Y si eso tampoco lo cambiamos, vienen a ser parte de nuestro carácter. Entonces, todo tiene pues unas fases, ¿no? Entonces, lo ideal es poder saber, poder querer y entrenarse para gestionar bien las emociones, y esto está muy interrelacionado con la gestión de los pensamientos, porque luego esto tiene consecuencias. Aquí nadie se va de rositas. Claro, y la gestión de las creencias, ¿no? Porque, como dices, una emoción parte de algo, y si tú, por ejemplo, tienes la creencia de que los perros son agresivos y que van a morderte, si esa es tu creencia, pues cuando veas un perro se va a desatar una emoción, la emoción del miedo. Vas a sentir miedo del perro, vas a querer huir, y luego, una vez que llega, si tú la alimentas con tus pensamientos, pues ya apaga y vámonos, o sea, ya terminas de... Claro. Pero claro, hay gente que dice, no, es que yo no puedo controlar lo que siento. O sea, no puedo controlar sentirme mal o sentir ira por esto. Pues a lo mejor has visto algo y eso te provoca enfado. Y hay personas que se enfadan más que otras. La cuestión también aquí es, ¿por qué? O sea, te está provocando enfado, ¿no? ¿Qué es lo que hace saltar la mecha de esa emoción? Y ahí suele estar en las ideas que hay en la mente, ¿no? En general. Bueno, hay muchos componentes. A veces también, muy a menudo, tiene que ver, por ejemplo, con las heridas que no hemos curado. Todas las heridas que no hemos curado salen ahí. Y entonces uno no reacciona a lo que está ocurriendo en este momento, está reaccionando a la herida que no curé, que a lo mejor era cuando yo tenía 5 años. Y no estoy reaccionando para nada en esto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como no he hecho el trabajo interno que tendría que hacer, pues creo que es esta persona la que me está provocando, ¿no? Esta persona pasaba por ahí. Soy yo que estoy echando ahí todas mis heridas no curadas encima de esta persona. Las estoy proyectando en lo que esta persona hace. Esta persona está haciendo su vida. Otra parte también tiene que ver con toda, no solo las heridas no curadas, sino muchísimas mala gestión de cosas y eventos y situaciones en el pasado que no he querido tampoco enfrentarme a ellos y colocar. Tiene que ver con debilidades nuestras. Que pues una persona pues eso, que ves a alguien y dices, no, es que esta persona me está haciendo no sé qué, esta persona no te está haciendo nada a ti, está hablando por teléfono, está hablando está dando una conferencia, lo que sea, no, esta persona lo que dice, y la gente, una ira y un odio hacia personas que, pobres, están haciendo su trabajo, ¿vale? Y es simplemente porque no hemos trabajado nuestras debilidades, no tiene nada que ver con la persona que sale ahí. Entonces, hay que trabajar las debilidades, y las debilidades tienen que ver, pues eso, con la ira, con la rabia, con la envidia, con la avaricia, con los apegos, con los anhelos, con un montón de cosas que no se trabajan porque no se consideran que son perniciosas. Pues claro que son perniciosas, muy perniciosas. Lo que pasa es que en nuestra sociedad esto no se considera que sea peligroso. Es muy peligroso para nosotros y para los demás. Entonces, todo esto, cuando lo cuando en lugar de tratarlo, de estructurarlo, de curarlo, de sobrepasarlo, lo que haces es que yo he sobremojado, básicamente, es decir, que tú te enfadas y te vuelves a enfadar y alimentas hostilidad contra los demás y alimentas animadversión, etcétera. Pues todo esto al final llega a un punto en el que tu vida, tu filtro está totalmente terciado, y es un filtro que se ha acumulado muchas cosas de las que te tendrías que haber ocupado.
Entonces, hay que limpiar esos filtros. Y cuantas más veces uno reacciona de manera negativa a lo que nos sucede o a lo que nos inventamos en la cabeza, ojo, porque no hace falta que suceda algo fuera, ya nos lo montamos nosotros la historia en la cabeza. Cuanto más negatividad albergamos y reforzamos, más difícil es salir de esa negatividad. Es decir, que cada vez que nos enfadamos ante cosas, que sacamos esa ira o que la sentimos, y no es una cuestión a veces de sacarla, pero la gente la tiene dentro. Cada vez que esto lo reforzamos, la semilla de esa semilla que decíamos de nuestro jardín interno, de nuestro jardín mental, esas semillas estamos plantando semillas de plantas venenosas y las estamos alimentando. Luego no pretendamos que nuestro jardín sea una maravilla y sea precioso y nos dé alimento. No nos va a dar ningún alimento, está totalmente lleno de veneno. Claro. Y esas carencias que tenemos, por ejemplo, alguien que es envidioso o alguien que es celoso o alguien que es demasiado ambicioso, ¿no? Que al final son carencias nuestras. No tiene que ver con una creencia que a lo mejor también la alimenta, pero es algo como que llevamos dentro y nos salta. ¿Eso cómo lo podemos trabajar? O sea, ¿una persona puede dejar de ser tan envidiosa o dejar de ser alguien que se enfada tanto por cualquier cosa? No solo debemos, no solo es que podamos, debemos. Sí, debemos. Debemos porque si no vamos a complicarnos muchísimo la vida innecesariamente y se la vamos a complicar a los demás, que tampoco tienen ninguna necesidad de tragarse nuestro veneno, ¿no? Entonces hay que trabajar, y que trabajar la mente no solo es estar en el presente, que también es trabajar las virtudes, trabajar esas debilidades también. O sea, no podemos permitir que esas malas hierbas se extiendan por nuestro jardín interno. Claro que hay que trabajarlo. ¿Y cómo se trabaja? Bueno, pues lo primero es siendo conscientes, siendo honestos con nosotros mismos. Y cuando decimos, no, es que esa persona me ha provocado, o fíjate esta persona lo que ha hecho, fíjate lo que me ha hecho. No, esta persona, bueno, pues por lo que sea, ha hecho lo que tenía que hacer, que era que según esta persona, pues para él o no podía hacer otra cosa o es lo que tenía que hacer. Pero es como yo me tomo todo esto. A mí nadie me va a hacer sufrir si yo no le doy esa capacidad. Entonces, responsabilicémonos de lo que sentimos dentro y lo que pensamos dentro, porque es nuestra única responsabilidad. No podemos manejar a los demás, no podemos controlar a los demás, no podemos hacer que el mundo vaya como a nosotros nos gustaría. Ya nos gustaría, pero no funciona así. Entonces, es ser capaz de darnos cuenta que lo único sobre lo que tenemos control es nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Entonces, hay que responsabilizarse de todo esto y trabajarlo. Y hay que tener humildad, hay que tener honestidad y hay que tener ganas. Y ahí está, si no hay más claves. Si es que al final las cosas son más sencillas de lo que parecen, lo que pasa es que hay que querer. Sobre todo es eso, ¿eh? El querer hacerlo, el haber iniciado de forma sincera ese camino de mejora personal, de lo que se llama desarrollo personal, de crecimiento. Decir, vale, ¿cuál es el punto de partida? Este soy yo y ahora, ¿qué tengo? ¿Qué puedo trabajar? Porque cada uno es diferente, cada uno tiene unas carencias, unos miedos, unas creencias y eso es un camino que nunca termina, pero haber tomado esa decisión férrea de decir, voy a recorrerlo y voy a ser mejor mañana de lo que soy hoy, ese es como el punto de partida para todo. Esa es la base. Y luego sí, hay un momento que termina, que es en la iluminación. Lo que pasa es que, claro, no es mañana, esto es a largo plazo. Y es muy importante también darnos cuenta de qué es lo que estamos expandiendo, ¿no? En función de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestros comportamientos. ¿Qué es lo que estamos expandiendo? ¿Qué es lo que estamos sacando fuera? ¿De qué manera estamos contribuyendo al mundo? ¿Estamos contribuyendo en crear más sufrimiento? ¿O estamos contribuyendo en traer felicidad, en traer armonía? Y en esto, tanto que nos quejamos de cómo vemos el mundo, es cómo estoy contribuyendo yo. Que es muy fácil decir, oye, que los demás hagan esto, que haya más paz en el mundo, pero ¿tú qué estás haciendo?
Entonces, nos tenemos que responsabilizar de cuál es la energía que nosotros estamos sacando fuera. Porque lo que emitimos tiene muchísima importancia, aunque no lo creamos. Porque cada uno de nosotros somos gotas del mismo océano y al final ese océano lo construimos todos. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues Mónica, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por todas las preguntas que nos has contestado. Yo estoy seguro de que gente que nos está escuchando le suscita más curiosidad de saber más sobre ti, de conocer un poco tu trabajo. Entonces, ¿qué nos puedes contar de ti? La gente que quiera pues ampliar un poco esa información, incluso sé que organizas retiros, haces muchas acciones encaminadas a aportar ese valor. Así que cuéntanos un poquito para los que quieran profundizar. Pues pueden visitar mi web, que es monicaesgueva.es. Luego tengo un canal de YouTube en el que doy mucho contenido gratuito para ayudar a las personas y contestar preguntas y poder guiar en la medida de lo posible. Y como bien has dicho, pues tengo 9 libros también escritos que pueden servir para los que quieran profundizar. Y últimamente pues hago un retiro al año, un retiro de meditación y de enseñanzas al año para las personas que quieran más intensamente trabajarse en un entorno con personas que están alineadas en las mismas metas profundas, ¿no? de serenidad y de trascendencia y bueno, pues poder echar una mano, ¿no? de guiar a las personas que tienen esa inquietud y que tienen esas ganas. Así que en todo lo que yo pueda contribuir, bueno, pues ahí estoy. Genial. Esos eventos, esos retiros los publicas en tu web, ¿no? Los anuncias. Cualquiera que entre puede ver cuando se publican nuevos y demás, ¿no? Efectivamente. Y también has publicado un libro recientemente, ¿no? Si no me equivoco. He publicado un libro recientemente en inglés que ahora mismo me han pedido, hay una editorial en España que me ha pedido que me traduzca a mí misma al español. Nuestras. Con lo cual lo estoy traduciendo y si todo va bien, a principios de año que viene tendremos una sorpresa más que compartir. Genial. Pues muchísimas gracias. Te voy a pasar Me gusta terminar siempre las entrevistas con un pequeño cuestionario que tú ya has respondido porque lo hiciste en la primera entrevista. Son unas preguntitas rápidas. El cuestionario es el cuestionario que hacemos juntos, enfocadas a que nos des algunas recomendaciones útiles. Tú en aquel momento lo respondiste, pero ya hicimos la entrevista hace tiempo. Entonces, si quieres, lo podemos enfocar como algo más reciente, de cosas recientes, ¿vale? De libros recientes, de lugares recientes que hayas estado, cosas así. Vale, ni me acuerdo lo que contesté, así que vale. puede que no me acuerdo de nada. Claro, suele pasar. Bueno, pues vamos con el cuestionario Crecemos Juntos. Te voy a hacer unas preguntitas, me contestas de forma breve y me das una pequeña explicación de por qué, ¿vale? Y así pasamos de una a otra. Y lo primero que te quiero preguntar es que nos recomiendes un libro que a lo mejor hayas leído recientemente y que te haya parecido interesante y que creas que pueda aportar valor a la gente, quizás encaminado con lo que hemos hablado hoy. Pues voy a recomendar un libro mío, es el primero que me viene, así que lo siento, lo voy a hacer. Es Cuando sea feliz. Es el primer libro que escribí y que se editó la nueva versión 11 años después, con lo cual es un libro que todavía a las personas les sigue ayudando y les sigue sirviendo, se llama Cuando sea feliz. Y es un libro que ahí todos aquellos que se quieran trabajar la mente tienen ahí las herramientas, ¿no? para no sufrir y para vivir en paz y serenidad y felicidad. Así que creo que esto nunca pasará de momento y de tiempo, ¿no? Esto va a ser siempre, bueno, ya Buda hace 2600 años hablaba del tema, pues imagínate todo lo que nos queda. Sí, es una temática que se dice atemporal. Y la ventaja de tener 9 libros publicados es que tienes muchos recursos para recomendar incluso de tu propio material, así que mejor que eso no hay nada. Además, yo he sido lector de varios de tus libros y certifico que vale mucho la pena leerlos. Lo siguiente que te quiero preguntar es una película que hayas visto recientemente que sea inspiradora, que te aporte valor. Pues a ver no me acuerdo muy bien del título y siempre lucho por acordarme del título, a lo mejor me puedes ayudar tú, Marcos. Es una película con Matt Damon y es una película en la que se habla, yo si no encuentro el título luego te lo pasaré para que lo puedas poner abajo, vale. Que se ve muy bien y muy claramente cómo nosotros venimos con un plan de alma, venimos con un plan, y es decir, un plan de ciertas cosas en las que venimos a vivir.
pero a medida que vamos tomando lecciones, ese plan no está escrito en piedra, como dicen en inglés, ¿no? Sino que se va viendo otras ramificaciones y entonces en función de qué caminos vamos cogiendo, si no eran los inicialmente previstos, se vuelve a ramificar todo y salen nuevas posibilidades, ¿no? Y creo que lo explica muy bien en esa película, así que buscaré el título para que lo podamos dejar ahí. Porque ahora mismo no me viene a la cabeza cuál puede ser, así que como tema intrigante para quien quiera verlo, yo siempre publico todo esto en las notas del programa, donde publicaré los enlaces tuyos y el cuestionario que hacemos juntos, así que ahí estará cuando Mónica nos lo diga. Genial. Bueno, háblame de un hábito imprescindible y aparte de la meditación y el mindfulness, que eso ya está claro que los haces y que son otro hábito que tú practiques de forma frecuente y que digas, esto me parece fundamental. Pues yo todas las mañanas hago una afirmación o una oración muy sencilla, pero que me pone sobre lo que realmente es crucial en la vida. Y siempre digo que mis pensamientos, mis palabras y mis acciones hoy estén alineados con el mayor bien para todos. De tal manera que ya empiece el día sabiendo que pase lo que pase, yo quiero estar alineada con esta aspiración. Esta es mi máxima aspiración en la vida. Una frase muy bonita. Esa puedo incluso responder una de las preguntas que te iba a decir, que me digas que es la siguiente, un aforismo, una frase que siempre te acompaña, que te aporte y que te aporte algo, te recuerde algo, un mensaje importante para ti. ¿Puedes repetirnos esa frase o dirías otra? Bueno, ya que estamos, vamos a dar la máxima información posible. Venga, vale. Hay una frase de Jiddu Krishnamurti que a mí me parece muy potente, que dice, no es señal de salud estar perfectamente adaptado a una sociedad enferma. Y yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, que no estamos aquí para estar perfectamente adaptados a esta sociedad. Esta sociedad es una sociedad claramente muy decadente y ya casi diría decrépita. Creo que lo importante ahora es saber que podemos elegir nuestro camino y que no necesitamos estar bien adaptados a esta sociedad. Estamos en la capacidad de poder construir una nueva sociedad y aquí hay que tener esa capacidad individual y aceptarla, adaptarnos a eso nuevo que queremos crear y que estamos en ese periodo en el que podemos crear cosas nuevas. Qué buena frase. Dinos un lugar del mundo que te proporcione paz, a lo mejor un sitio donde hayas visitado recientemente, algún viaje que hayas hecho que digas, recomiendo estar aquí. Pues uno de mis lugares favoritos es la sabana o como lo dicen en inglés, el bush, ¿no? La naturaleza salvaje de Sudáfrica. Para mí es uno de los lugares que me pone más físicamente, ¿no? sin tener más que estar allí, me pone en conexión con todo lo que existe y me hace hermanarme con los animales salvajes, con el sol, con el cielo, con la vegetación y darme cuenta de que estamos todos unidos, que formamos parte de lo mismo, que los seres humanos no somos los amos de esta tierra, somos simplemente uno más en esta tierra. Y por último, dime una persona, alguien sobre la que podamos indagar, aprender, alguien que ha sido mentora o mentor para ti en algún aspecto de tu vida y que nosotros también podamos incluir en esa lista de personas de las que nos nutrimos. Pues es una persona que es poco conocida en España, pero yo diría es la segunda monja budista más importante del mundo. Se llama Tenzin Palmo y a mí me parece una mujer extremadamente inspiradora, con una vida impresionante, porque ella es británica y se hizo monja budista. Con 18 años se fue para allá y ya se quedó. Y excepcional porque pasó 7 años en una cueva, prácticamente en aislamiento esos 7 años. Y la sabiduría que tiene esta persona es realmente alucinante. Un gran ejemplo, ¿no? de vida. Y
bueno, y tengo la suerte de haberla conocido, y que cuando escribí el libro que se acaba de publicar en inglés, cuando lo iba a publicar, se lo mandé y lo apoyó, ¿no? Me dio un apoyo explícito del libro y me dijo, bueno, este es el camino, ¿no?, en el que poder expandir el aumento de conciencia también en nuestra sociedad occidental. Y bueno, y su vida para mí su vida, sus palabras son una fuente de inspiración. Qué bueno, Mónica. Pues ahora ya sí te doy las gracias por todo tu tiempo, todo lo que nos has contado, que estoy seguro de que muchos de que los escuchan les ha servido. A mí personalmente me sirve. Cada entrevista que hago es una manera también de nutrirme, un poco egoístamente hablando, de los invitados y seguir mejorando, ¿no? Pues ese es el proceso que todos deberíamos intentar seguir y yo por lo menos estoy en ello. Así que te agradezco tu tiempo y muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias, Marcos, por la oportunidad, y aquí estamos para expandir todo lo que pueda ser beneficioso para la humanidad. Gracias. Y para todos vosotros que dedicáis vuestro tiempo a escuchar el Hanasaki Podcast, domo arigatou gozaimasu, y como siempre os digo, issho ni kono jikan o shiashite domo arigatou. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, iVoox o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso. También te recuerdo que todos los oyentes del podcast tenéis la posibilidad de descargar de forma gratuita el primer capítulo del libro, del cual soy autor, El Sistema Hanasaki, los 9 pilares de Japón para una vida centenaria con sentido, y además un pequeño ebook complementario que he escrito y titulado Los 27 superalimentos de la dieta japonesa, donde hablo de aquellos alimentos que, según se cree, ayuda a los japoneses más longevos a vivir hasta los 100 años. Puedes descargar estos 2 obsequios en marcoscartagena.com/regalo. Nos vemos en el próximo podcast y, como dirían en japonés, mata kondo, soremade o genki de ne.